El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es traído a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Tengo el gusto de moderar esta sesión con la colega Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los miércoles de desarrollo sustentable. Gracias, gracias. Estos temas ustedes los pueden encontrar. Estamos en la sesión, ¿qué sesión? ¿Ciento qué? Un poco más de 2 años. ¿107? 4, ¿no? 104. 104, gracias Cristina. 104 horas que ustedes pueden encontrar en el YouTube, en el Spotify, para repasar, para revisar, para recordar los temas y nuestros expositores que nos han platicado durante estos poco más de 2 años, donde miércoles a miércoles nos hemos encontrado aquí para platicar. Recuerden que si se registran y atienden el seminario en tiempo real en línea, a vuelta de correo pueden recibir una constancia de participación que seguro les puede servir para temas de capacitación y para documentar, desde luego para documentar los temas que hemos platicado aquí durante estos más de 2 años. Hoy queremos acercarnos a un tema que es básico, que es elemental, que lo tenemos ahí en nuestro acervo de conocimientos técnicos, científicos y de la vida académica, digamos, ¿no? Pero no siempre en la rutina diaria lo mantenemos presente. Y lo extrañamos a veces, esta sabiduría ciudadana, sabiduría comunitaria de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo nos relacionamos con el ecosistema, con el hábitat, con el lugar donde vivimos, que modifica o que determina cómo vestimos, qué comemos, cómo hacemos nuestra casa, cómo hacemos nuestra vida diaria? Y eso, pues cuando estamos en contacto permanente con la naturaleza. Sí, cierto, sucede ahora que como somos cada vez ciudadanos urbanos, pues a veces se nos pierde, ¿no? Esa conexión, ingeniera. Sí, yo creo que los que estamos en la ciudad nos vamos perdiendo, se nos va perdiendo el hilo y también las conexiones que hay en la naturaleza. Hay un biólogo que tiene un dicho de 1929 que dice: la naturaleza tiene la clave para nuestra satisfacción intelectual, cognitiva y aún espiritual. Yo creo que eso lo tienen mucho más claro los pueblos originarios, quienes tienen mucha más cercanía, ¿no? Entendimiento. Y han vivido durante años, décadas, cientos de años en algunos casos en ese contacto. Y en la ciudad, puedo estar diciendo seguro obviedades, pero vale la pena ponerlas en la mesa en este momento. No sabemos a veces cuando les decimos, bueno, la fruta de temporada, los productos de temporada, pero no sabemos cuál es la temporada. No sabemos si naranjas locales hay, se, se, se siembran, se cultivan naranjas en nuestra región, en nuestro vecindario, o si es temporada de sandías o de lotes. En ocasiones en los mercados o los cultivos, pues los almacenan, los refrigeran y pensamos que todo el año es temporada de fresas, y pues no, resulta que las fresas acá vendrán de San Quintín o de Guanajuato o de Michoacán, y no siempre están disponibles. A veces lo sentimos en el precio, ¿no? Bueno, y también tendríamos que, si estuviéramos realmente conectados, no son alimentos recomendables de comerlos fuera de época. O sea, nuestro organismo se va, o nuestro cuerpo se va adaptando y ahora comemos de todo en todas las épocas del año, pero así como las frutas y las verduras tienen digamos, su temporada, bueno, esa es la alimentación que deberíamos estar nosotros ingiriendo. O sea, también lleva un proceso y ese aquí no lo saltamos, porque si hay fresas, comemos fresas todo el año, no importa, ¿no? Y sabes, distinguimos, o el precio.
La gente de los que vivimos en frontera, la gente distingue dónde come aguacates y dónde no, ¿eh? Porque los aguacates en el lado mexicano pues podrán pasar, no sé, 40, 80 pesos, entrega hasta 80 pesos si quieres el kilo, pero en temporada, pero vas a California, a San Diego, a alguna parte y puede costar $1 cada aguacate o cada mango. Entonces, estas cosas de precio también se reflejan, digamos, en la cadena de frío, el traslado, o ahora los aranceles, ¿no? Que ya no sabemos si existen o no en el comercio mundial. Un día existen y otro no, Es minuto a pero, minuto, minuto a minuto. ajá. Los aranceles, digo, minuto a minuto vamos cambiando Perdón, y todo. pensamos Sí. hablando. Bueno, queremos acercarnos al tema de los recursos naturales, Biodiversidad, de la biodiversidad. biodiversidad, del capital natural, de la vida silvestre. Ese es otro tema, Jessica. En algunas ocasiones parece que la vida silvestre le llamamos hasta salvaje, ¿no? Silvestre, que es como un riesgo, salvaje, como un peligro, una percepción de peligro, ¿no? Y pensamos que somos ajenos a eso, que nos alimentamos de la agricultura o de la ganadería, plantas o animales que ya fueron domesticados. No, todavía buena parte de la alimentación del mundo depende de la vida silvestre, de las pesquerías, por ejemplo, ¿no? Ahí Ah, tenemos a nuestro ponente del híjole. día de hoy, Me sí. da muchísimo gusto, mucho gusto, que esté con nosotros, Alejandro Angulo, un amigo, pues iba a decir de la juventud, a lo mejor sí es de la juventud, ¿verdad? Bueno, unos Más o seguimos, menos, más o menos, más o más o menos. menos, más o menos. Jessica, por favor, presenta a nuestro invitado de hoy. Claro que sí. El día de hoy nos va a acompañar el maestro Alejandro Angulo Carrera. Alejandro Angulo Carrera es escritor y especialista en el campo de las ciencias socioambientales, con estudios de posgrado en el Colegio de México, en la FAXO, en la Universidad de Colima y Autónoma de Querétaro. Recientemente, en el 2019, cursó el posgrado internacional de Fondo Verde en Perú y sobre la naturalización de las ciudades, y el máster de Innovación Social Internacional en el 2021. Cuenta con los siguientes reconocimientos y premios: Premio Nacional de Estudios Agrarios en 1995, Premio Nacional de la Administración Pública en el 2001, Medalla de Plata entregada por la Profepa en 2007, Cuento Científico para Niños del CONCITEC en 2015, y recibió también el reconocimiento Defensores de la Tierra por parte de la Legislatura del Estado en 2019. Y en el 2020 se le otorgó un reconocimiento del Foro Mundial para el Desarrollo Sustentable, y recientemente en el 2022 recibió una medalla del Mérito Ambiental por parte del municipio de Querétaro. Es autor de varios ensayos ambientales publicados, siendo el más reciente el libro de Ecología Urbana en el 2022, y en el 2020 la obra de La Ética Ambiental. Escribe para revistas especializadas a nivel nacional y es columnista de un diario local, Plaza de Armas de Querétaro, en temas de energía, justicia socioambiental y medio ambiente. Se desempeña como conductor del programa televisivo de análisis y periodismo de fondo Un Mundo Verde, de Radio y Televisión Querétaro, es la que tiene más permanencia ha tenido en la televisión pública a nivel nacional en temas ambientales desde el 2011. Fue director del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro y actualmente es secretario técnico de la Secretaría de Medio Ambiente del mismo municipio. Híjole, y le hacemos un breve recuento porque de una vida muy larga, pues tiene un currículum muy largo. Quiero agradecer mucho a Alejandro Angulo porque está haciendo un esfuerzo en su agenda por cumplir con este seminario, y además agradecerle a Isareli, que está ahí lista para rescatarnos en esta sesión, y que entonces estamos comprometidos para que en su agenda Isareli esté con nosotros con algunos de sus temas preferidos, que tiene muchísimo en su acervo productivo, intelectual, académico
y científico. Pero después de eso, Alejandro, gracias, estamos muy agradecidos contigo y el micrófono es tuyo, adelante. Gracias, Carmelo, a SIGA y las instituciones también públicas allá de Baja. Les agradezco por esta invitación. Y el tema de hoy es importante que lo reflexionemos, es sobre la pertinencia o no de contar con una ley federal en materia de biodiversidad. Porque la que tenemos actualmente es la Ley de Vida Silvestre, la Ley General de Vida Silvestre. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Ecología cuando se creó esta ley y básicamente lo que propició que se generara fue los aprovechamientos cinegéticos que existían en el norte del país. Entonces se trataba de un enfoque sobre el aprovechamiento de la vida silvestre. Pues los tiempos han cambiado, las circunstancias también, y hoy más que enfocarnos en la parte del aprovechamiento, deberíamos estar pensando en la parte de la protección y la restauración. Entonces, la primera pregunta que surge es si es pertinente o no que se cuente con una ley federal en materia de biodiversidad. Yo creo que vamos retrasados. Aquí, Querétaro fue el primer estado en contar con una ley de biodiversidad a nivel estatal y la formulé, se aprobó en el Congreso y fue la primera y la única. Ningún otro estado de la República tiene una ley de vida silvestre, quería de biodiversidad. Entonces, ahora lo que se pretende es de que exista, ya está la iniciativa, ya la tiene la Cámara de Senadores, y lo que se ha un poco discutido es de que tiene que haber un parlamento abierto que se ponga a disposición de la consulta y la participación ciudadana. Y yo creo que sí, pero lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es pertinente o no es pertinente, es necesario o no es necesario a esas alturas del partido del 2025 el contar con una ley de biodiversidad. Desde mi punto de vista, creo que sí es necesario, porque ya el enfoque no es solamente del aprovechamiento, sino hoy tenemos que poner más énfasis en la parte de la protección de la biodiversidad y en la restauración de la biodiversidad. En la COP de biodiversidad se ha señalado, en las últimas dos se ha señalado el declive de la biodiversidad a nivel planetario. Y mucha discusión existe en las redes, medios académicos sobre la sexta extinción. Entonces, creo que es importante hoy poner atención, porque el declive de la biodiversidad junto con cambio climático y la contaminación son los tres principales aspectos que están provocando una crisis ambiental en todo el planeta. Entonces, de ahí es donde tenemos que partir de esta idea sobre la pertinencia de construir, de que se apruebe una iniciativa de ley de biodiversidad a nivel federal. ¿Ah? No sé si hay alguien que quiera participar. No, por favor. Se apaga, nos ayudan apagando los micrófonos, por favor. Bien. Bien. Entonces, entramos un poco a la materia. Si nuestra respuesta es positiva, o sea, de si es pertinente contar, en la Unión Europea hace 2 años se aprobó por primera vez la ley de restauración. Hace 2 años. Pero es la primera vez que se aprueba en la Unión Europea y ahora aquí vamos a entrar en la parte de la ley de biodiversidad. Entonces, si nuestra respuesta es positiva en el sentido de que sí es pertinente contar con este tipo de marco jurídico, entonces tendríamos que puntos que han ido cambiando con respecto a cuando se generó la ley de vida silvestre. En aquel tiempo, lo importante era aprovechar la vida silvestre, pero se ponía mucho énfasis en la parte de los ecosistemas naturales fuera de la ciudad. Entonces, también, más o menos en paralelo,
se impulsó todo el asunto de las declaratorias de áreas naturales protegidas y se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pero hoy el problema actual ya no son los ecosistemas naturales. La población se está concentrando en las ciudades y el principal problema que tenemos con la biodiversidad es que poner énfasis en la protección y restauración, pero sobre todo en el marco o en el contexto de las ciudades. Y ahí es donde se va a concentrar la mayor cantidad de población de aquí al 2030. Aquí en Querétaro ya estamos cerca del 80% de la población que vive en la capital. Y a nivel México todavía no llegamos a ese porcentaje, pero se va a alcanzar en el 2030 cerca del 75% de concentración de la población en la ciudad. Entonces ahí es donde están generando la mayor parte de los problemas de corte ambiental. El agua, por ejemplo, las energías, la contaminación tanto de residuos como de emisiones, etcétera. Pero la parte de la biodiversidad juega un papel muy, muy importante. Y aquí es donde tendríamos entonces que repensar que esta ley federal de biodiversidad debería de tener estos dos componentes. Y hay un aspecto importante que lo dejo a su consideración, es si esta ley debe considerar como un patrimonio común la biodiversidad o no. Cuando se creó la ley de vida silvestre, después hubo reforma y después se les asignó, digamos, una preponderancia a los dueños de los terrenos. Entonces la vida silvestre ya no era de la nación, sino era de los dueños de esos terrenos donde existía la vida silvestre. Se le dio un giro salvo la parte marina, pero todo lo terrestre, animalitos y plantas que estuvieran dentro de un predio, era el propietario, ya no era la nación. Y entonces aquí viene esta discusión si esta ley debería de considerar un patrimonio común a la biodiversidad o seguimos manteniendo este esquema o este enfoque donde básicamente la biodiversidad, flora y fauna, va a ser responsabilidad y propiedad de los particulares que posean los predios. Eso es muy importante. A nivel internacional se sigue manteniendo el criterio de la soberanía nacional. O sea, puede haber decisiones, se puede estar analizando y los diagnósticos de que hay un declive de la biodiversidad, pero las decisiones fundamentales siguen descansando sobre la soberanía. Por eso el tema, ¿no? Donde se ha venido violando constantemente por políticas comerciales, sigue estando en manos de ese país o de esos países. Tienen una parte del Amazonas, la soberanía, entonces un organismo internacional como la COP podría estar decidiendo el futuro de este pulmón enorme del Amazonas que contribuye al bienestar de todo el planeta. Y ahora si lo enfocamos en un contexto de país y de estado y de municipio, entonces debería o no debería de ser un patrimonio común la biodiversidad o debería ser parte de la propiedad de los que detentan terrenos o predios, ya sean urbanos o rurales. Ese es otro elemento muy importante hoy en día a considerar. Y también un poco alejarnos de esa ética emocional que encontramos en las redes sociales de tiren el árbol y yo voy a plantar tantos arbolitos. Está bien, o sea, todo eso contribuye de manera positiva, pero si hablamos de la biodiversidad, estamos hablando de que tendría que haber criterios para fortalecer la biodiversidad. ¿En qué sentido?
¿Cuáles son las especies que piensas reforestar? Entonces, debería de haber criterios de darle prioridad a las especies nativas, ¿sí? No a las exóticas. Por ejemplo, en Querétaro, cerca del 78% del arbolado que existe son especies exóticas, no son nativas. Han ido sustituyendo al huizache, el mezquite, palo blanco, etcétera, etcétera, y metieron ficus, o sea, especies ornamentales, que ahorita ya está haciendo crisis. Entonces tendríamos que ir construyendo estos criterios también. Sí, y ahora, puedo meter especies nativas, pero voy a meter puro mezquite, ¿no? Tiene que haber una diversidad de especies. O sea, si nos basamos en el índice de Shannon de biodiversidad, o sea, tendríamos que seleccionar especies nativas, pero diversas especies para que fortalezcan realmente la biodiversidad, porque nada nos va a servir tener puro mezquite o huizache, aunque sean nativas, no nos va a servir porque hay más organismos vivos que dependen de un hábitat biodiverso, como son también la parte de la flora, tanto desde el nivel de los insectos, aves, ¿no? Mamíferos, vertebrados, etcétera. O sea, requieren de cierta biodiversidad en su hábitat para seguir reproduciéndose y evolucionando. Entonces, este conjunto de criterios técnicos me parece que también deberían de estar contemplados en esta iniciativa de ley de biodiversidad a nivel federal. No sé ustedes qué piensen, si hay opiniones de los que están Sí tenemos en el público, Alejandro, participando. pero déjame interactuar un poquito contigo. Estamos pensando en estas, a lo mejor nos faltaría que nos explicaras mejor un poco más lo que significa el patrimonio común o no. Y si tú consideras que el papel de las UMAS, las unidades de manejo de vida silvestre, que muchas en cinegéticos se han quedado, o la misma actividad cinegética, si tiene un componente o puede tener un componente de conservación y protección también, y el papel de las ANPs, de las áreas naturales protegidas, si habría que evolucionar o qué categorías de ANPs han sido más útiles para este objetivo de conservar o de proteger la biodiversidad. Y también diría, el papel que ha jugado en vida silvestre el CITES, Alejandro. Yo creo que tú también tienes experiencia en ese sentido. No sé si quisieras comentar algo. Sí, Mientras nos... Sí. el primer aspecto, o sea, la biodiversidad debe considerarse un patrimonio común, o sea, de todos, y en este caso representados por la nación, o la debemos de dejar como está en la ley de vida silvestre, donde la flora y la fauna son propiedad de quien detenta esa propiedad. Ese es el asunto, porque entonces, ¿qué tanto podemos irle avanzando en políticas públicas para la conservación, la protección, restauración de la biodiversidad? Si va a depender de los particulares si quieren o no quieren hacerlo. ¿Sí? Yo creo que las unidades de manejo ambiental, las UMAS que tú mencionas, o sea, yo creo que todos esos instrumentos y figuras han servido, pero los tiempos han cambiado. Entonces, primero se creó en términos generales las unidades de manejo ambiental y que eran para la conservación y la reproducción, la reintroducción en la vida silvestre. Y después se generó la figura de puedes estar aprovechando creo que ya me pude conectar en la computadora. Sí. Mientras te abonaría, si estás ahí acomodando tecnológicamente, te diría que también hay otro tema, creo que vale la pena. ¿Qué modificación del ecosistema, Alejandro? Mira, tenemos casos casos donde se modificó el ecosistema. Aquí la vaquita marina es un caso en el Alto Golfo, pero de escala pues nacional y mundial por sus implicaciones, hasta en CITES, por ejemplo, ¿no? Con la totuaba, su vinculación con la totuaba. Pero si se modifica el ecosistema porque el río Colorado ya no llega
al Alto Golfo se secó, lo usamos todo, lo consumimos todo, y ahora viene hasta controversia sobre la distribución de agua entre México y Estados Unidos. Bueno, pues remotamente podremos considerar que llegue nuevamente agua al delta del río Colorado, donde era el nicho, el ecosistema de la vaquita marina. Y México está en un dilema sobre sanciones con internacionales en productos por la extinción, porque no hace suficiente para evitar la extinción de la vaquita marina. Y creo que asociado con la pesca clandestina de totoaba, por esto del puche que se va a Asia, bueno, la totoaba parece haber sido resuelto ya porque hay cultivo en la universidad y hay hasta ranchos de engorda. Es más, hay ranchos de engorda que ya están autorizados por CITES para la comercialización de la carne totoaba. Ese es un caso que yo creo que nos sirve a lo mejor para ejemplificar parte de lo que tú estás poniéndonos en la mesa para discutir sobre la biodiversidad. No sé si también consideraste en tu presentación el papel de la CONABIO, de lo que ha hecho el acervo que ha logrado en todos estos años, en 30 años, la CONABIO. En ese sentido, creo que vale la pena que nos ilustres mejor el tema. Si ya estás listo en tu conexión por ahí. Ya estoy listo ahora sí. Pues mira, o sea, esas figuras como las que mencionas de la CONABIO o los instrumentos como CITES, yo creo que han sido favorables. Y CITES básicamente lo que regula es el comercio de la vida silvestre a nivel internacional. Y digamos, claro que ha sido positivo. De que ello haya eliminado o reducido al mínimo el tráfico ilegal de las especies, no. O sea, sigue habiendo. Figura dentro de los 5 problemas de tráfico ilegal en el mundo, ¿no? El de las personas, armas, drogas, etcétera, pero también el de la vida silvestre. O sea, ¿cumple un papel positivo? Sí. Habría que dejarlo, sí, y mejorarlo, pero tampoco ha tenido el impacto que se esperaba. Y el caso de la vaquita marina, en lo personal, a mí me atrae mucho porque realicé trabajos de vigilancia y protección de la vaquita y habíamos propuesto un instrumento de cancelar los permisos de pesca, que es uno de los principales problemas ahí que atentan contra la vaquita marina, cancelarlos a cambio de darles una renta. Eso se impulsó y duró, no sé si 3 o 5 años y después se acabó. Sí. Entonces deberíamos de considerar instrumentos económicos para poder desalentar la pesca en esta zona de la vaquita marina a fin de protegerla porque es un tema internacional. Recordemos que también hubo por el tema del atún los embargos, ¿no? Internacional, sobre todo Estados Unidos. Y entonces no hay que descuidarlo, pero vuelvo a insistir, me parece que los principales problemas referentes a la biodiversidad se encuentran ya no en las áreas naturales, sino dentro de la ciudad. O sea, la ecología urbana creo que hoy tiene que jugar un papel más sobresaliente que como era en el pasado, porque más o menos está estabilizado. O sea, sí hay problemas en todas partes, en las áreas naturales protegidas, en los temas naturales. Sí hay problemas, sí, pero el principal problema está dentro de las ciudades. Entonces creo que se tendría que priorizar ese enfoque. ¿Alguien más que quiera comentar? Fíjate, no sé si, Jessica, tenemos algunos comentarios del público que nos quisieras poner en el aire, si estamos listos. Si no, déjame, mientras vemos lo que tiene el público. Alejandro, en las ciudades hay me queda claro que lo que estás señalando es una ausencia de lo que significa la biodiversidad en las ciudades. Y yo diría, hay una preocupación sobre bienestar animal, pero dirigido en un mundo pequeño, diría, de las mascotas, ¿no? Así es, ¿no? Y cuando se dedican nuestros amigos animalistas a sus preocupaciones de bienestar animal, no están hablando de vida silvestre ni de la comercialización de vida silvestre como lo regula el CITES, sino están preocupados realmente
en mascotas y principalmente perros y gatos. Me parece que está correcto por un sentido humano, pero hay que ampliar esa visión, ¿no? Este, y es parte de... Totalmente de acuerdo. Creo que aquí se acaba de crear en el municipio la Secretaría del Bienestar Animal y como tú dices, está enfocado más a las mascotas, pero se deja de lado la vida silvestre, las demás especies de fauna que no son mascotas y que tenían su hábitat y están siendo desplazadas por el crecimiento de la mancha urbana. Aquí recientemente en el municipio todavía está el conflicto, no se ha resuelto, de vecinos que se quejaban de unas aves silvestres, los tordos, una ave así parecida al cuervo, pero más chiquita. Entonces decían que eran un problema porque defecaban y ensuciaban las bancas, los caminos, los coches, el ruido que hacían, en fin. Y casi la intención de estos ciudadanos que colindaban con áreas verdes donde se llegan a pernotar estas aves, pues era de exterminarlos. Entonces le dije, no, ambos estamos en el mismo espacio. ¿Sí? Y tenemos ahora que comenzar a crear nuevos paradigmas, ¿no? Como la coevolución. Entonces, ¿cómo podemos coexistir? No se va a exterminar esas aves, sino cómo podemos coexistir tanto este organismo vivo de un ave como el organismo vivo de un humano. O sea, cómo podemos solventarlo. Hay que buscar las medidas. A lo mejor ahorita no se tienen al alcance, vislumbradas algunas medidas, pero tenemos que llegar a ese punto. O sea, de entender de que muchos de los espacios que están siendo suprimidos son hábitats de otras especies, de otros organismos vivos, y entonces no se trata de acabarlos y nosotros vivir únicamente como humanos, sino cómo tendríamos que estar coexistiendo, y esta ley de biodiversidad debería de plantearlo. El caso de los tordos son aves silvestres, no son domésticas, ¿no? Son silvestres, entonces sí tendría que tener competencia la federación para poder resolver ese tipo de conflictos que se están dando entre organismos vivos, principalmente entre humanos y otras especies de la fauna, que estaban y que todavía siguen dentro de las ciudades. Fíjate, esos, los tordos, estos, hay unos diferentes especies, pero son parientes. Nubes de pajaritos en la ciudad que luego se paran en un árbol y les gusta ese árbol y ahí duermen o ahí, y bueno, hay de aquel que estacione su carro ahí abajo o que pases por abajo porque te van a poner este, te van a atinar algunas de los excrementos. Y tú ves en los centros comerciales o los edificios en las ciudades picos y picos en las marcos de las ventanas o en los techos para que no se paren las palomas, ¿no? Porque efectivamente deterioran, el excremento es muy alcalino, corrosivo. Es más, se utilizan estos picos para que no se paren o a veces, como en los aeropuertos, halcones o pájaros depredadores, ¿no? Para ahuyentarlos en los edificios o en los aeropuertos, como se utiliza en los aeropuertos también algunas aves de este tipo. Me parece que sí, el concepto de bienestar animal habría que ampliarlo, ¿no? Hay que ampliarlo y también ver las responsabilidades, Carmelo, porque en este caso de Querétaro, de los tordos, o sea, creció la población y disminuyeron las poblaciones de las aves nativas. Pero en parte se debe a que los tomadores de decisiones comenzaron a reforestar con ficus. Entonces el ficus da una frutita que el tordo sí la come, pero las aves nativas les hace daño. Entonces la mayor parte del arbolado que existe en Querétaro es de ficus. Entonces también hay una responsabilidad inducida de los tomadores de decisiones que dijeron vamos a meter más ficus, ¿no? Que luzca, que sirva de ornamento, que se vea verde todo el año. El ficus tiene hojitas verdes todo el año. Pero también son corresponsables, o sea, la toma. Todavía no he conocido una demanda de ciudadanos o de particulares que demanden a funcionarios por el impacto en el patrimonio de las finanzas públicas al tomar estas decisiones.
Es lo mismo que las jacarandas. Hubo un gobernador que le encantaban las jacarandas, por sus flores, y entonces sembró en toda la ciudad jacarandas, y con el tiempo crecieron estos árboles y comenzaron a levantar las banquetas. Y entonces, quien tomó esa decisión de introducir las jacarandas, al final de cuentas, tiene que ejercer un mayor gasto en la reparación de las banquetas debido a esa toma de decisiones. Entonces, tendría que haber una parte de la responsabilidad de los funcionarios en ese sentido, de las decisiones que se pueden estar tomando y que a la larga o mediano plazo van a tener impactos de uno u otro tipo. Sí, sí, yo creo que tomamos decisiones seguro con una visión parcial, ¿no? Y entonces si se desflora, pues que sea estéticamente atractivo los colores y no nos estamos preocupando por las raíces que pueden estar un problema para el mobiliario urbano. Pero vamos a los comentarios que tenemos del público. Por favor, Jessica. Diana Rosa nos pregunta si sabe quién presentó esta propuesta de ley. Y Ramsés Hernández, del Estado de México, dice que habrá que tener mucho cuidado en la iniciativa, ya que pudiera en algún punto perder la posesión de las tierras y que puedan pasar al gobierno, ¿no? Ese es un comentario. Tenemos otro comentario de Mariana Jacome, y ella comenta que debe ser un bien común, porque si es privado, los particulares decidirán si lo venden, talan o usan las especies. Ejemplo, las gobernadoras, especie protegida en la NOM 059 de Semarnat. Tu reacción, Alejandro, a estos comentarios. Sí, yo seguiría afirmando que la biodiversidad, por lo menos aquí en México, sí debería ser un patrimonio común porque tiene impactos en terceros, ¿sí? No necesita ser vecino de donde está ocurriendo el hecho, sino tiene impactos. Una ciudad como la introducción de las especies exóticas, pues impacta al conjunto de la población, pues, ¿no? Eh, y, y ese riesgo que comentan de que después el gobierno pueda decir, entonces, me quedo con estas tierras. No, porque estamos hablando de la biodiversidad de flora y fauna. O sea, es el patrimonio común que deberíamos de tener y que genera servicios ambientales. Hoy se discute mucho de que el suelo se había dejado de lado y hay demasiados organismos vivos en el suelo, además de que es el principal reservorio de carbono más que la flora. Pero yo creo que no, o sea, lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando se modificó la Ley General de Vida Silvestre, lo único que dejaron fue la fauna marina, o sea, eso sigue siendo propiedad de la nación y sigue habiendo pesca, se siguen dando permisos y todo. Yo no creo que eh, al pensar en un patrimonio común, la biodiversidad, existe el riesgo de que te quiten tus tierras o terrenos. No, yo no lo creo. Y si fuera así, pues habría que dejarlo explícito, que eso no implica que el gobierno se pueda apropiar de tus terrenos, sino simplemente lo que se está regulando es la relación entre el hombre y esta biodiversidad compuesta de flora y fauna, y los mecanismos de aprovechamiento o de conservación o de protección o de restauración. Tal vez el ejemplo más claro, Alejandro, es las pesquerías. Desde luego que hay permisos de aprovechamiento en polígonos de aprovechamiento para pescadores, pero tienen que respetarse los tiempos de veda, de reproducción, del esfuerzo pesquero, qué tanto se extrae para que no se supere, para que haya pues capacidad de reproducción, ¿no? Y es vida silvestre, ¿no? En Así alguna es, medida, ¿no? así es. Pero son polígonos de aprovechamiento definidos, ¿no? Pues No son sé, reglas para el uso. ajá, reglas para el uso, ándale, reglas para el aprovechamiento. ¿Tienes alguna idea o una opinión sobre el papel de los zoológicos en esto digo, acá sucedió, por ejemplo, el cóndor de California, estuvo en peligro de extinción, se capturaron los últimos individuos, hubo reproducción en cautiverio y luego ahora hay un exitoso, diría, programa de repoblamiento en México y en Estados Unidos
de cóndor de California, una especie que estuvo en peligro de extinción y hoy cada vez somos más optimistas, pero fue en los zoológicos, en cautiverio, donde se hizo este reinicio, digamos, ¿no? Sí, yo creo que los zoológicos en origen tenían una cierta finalidad para la preservación de esas especies. Ha venido evolucionando los criterios aquí en la Ciudad de México y en otros como los de Chiapas o el Estado de México. Tuvieron que hacer remodelaciones en los zoológicos para no tenerlos confinados y entonces pasaban la mayor parte del tiempo en espacios abiertos. Entonces, yo creo que las condiciones sí deben de mejorarse en los zoológicos y poner mayor atención a la parte de preservar las especies más que a la parte recreativa que se nos han convertido los zoológicos. En cuanto, diría, la amenaza que significa, así como las ciudades mismas, pero ferrocarriles, carreteras, cercos, muros, para la fragmentación de ecosistemas, que es uno de los peligros, ¿no? En la biodiversidad esta, que limita la movilidad de poblaciones y puede resultar un problema hasta de diversidad genética, ¿no? En una especie, ¿no? Creo que el acompañamiento que tenga que haber en la obra pública, ¿no? Principalmente para los pasos de fauna, por ejemplo, ¿no? En las obras de infraestructura, carretera o ferrocarriles, ¿no? Sí, y mencionas un problema muy actual, sobre todo dentro de la ciudad, que es la fragmentación. Es un problema muy grave hoy en día y entonces eso trae como consecuencia la pérdida de la conectividad y creo que sí tendríamos que poner más énfasis tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, como lo señalas, con las obras de infraestructura, de transporte, ya sean carreteras o ferrocarriles, los pasos que debe de haber para la fauna y no perder esa cualidad de la conectividad, que yo creo que es bastante importante. Yo creo que hay tecnología hoy en día muy sofisticada. Claro, se requiere mayor inversión, pero creo que sí puede ser compatible si se respetan. Digo, uno de los nuevos paradigmas que han surgido, más allá de la sustentabilidad, ha sido el de basados en la naturaleza, ¿no? O sea, todo lo que hagas tiene que estar basado en la naturaleza. Pero yo creo que si seguimos ese principio, pues podríamos tener, porque va a seguir habiendo cierto crecimiento, sobre todo en el transporte de las personas y las mercancías, pero creo que podemos también respetar ciertos principios para no generar impactos realmente lesivos en la naturaleza. Tal vez un diseño integral, con una visión de sistemas complejos, ¿no? Para que estas áreas verdes en las ciudades urbanas, no solamente grandes parques, sino también lineales o corredores biológicos intraurbanos, ¿no? Para que se permita esta movilidad de insectos o de fauna pequeña o de etcétera, ¿no? Yo creo que eso vale la pena considerarlo en las áreas verdes urbanas, pensando en esta biodiversidad urbana. Pero vamos a ver nuestro público qué está pensando y opinando. A ver, Jessica, tenemos... Héctor Alejandro de Nuevo León dice, la adaptación de las especies a un ecosistema no podría causar posibles resultados negativos, ya que hay especies que de pasarlas de tener de un cautiverio a su hábitat natural podría ser un proceso muy complejo. Eso pregunta Héctor Alejandro. Sí, seguro. Yo creo que siempre ha sido parte de la crítica que le han hecho a Profepa cuando asegura animales y después los libera. Lo que dicen, lo está liberando para que se mueran, o sea, porque ya no responden a una cierta lógica de supervivencia en vías silvestres, sino están acostumbrados a otra lógica. Entonces, sí existe ese riesgo y creo que también la ley de biodiversidad debería de considerar criterios al respecto. Sí, Los zoológicos podrían ser como
un intermedio, ¿no? Como de preparación de los animales para poderlos reintroducir y no sea tan brusco, ¿no? Se podría hacer un papel de los zoológicos. Ándale, o sea, por ejemplo, al cóndor de California, se le evita que no se acostumbre, que no se haga amistoso a la presencia humana y su entrenamiento, su adaptación es que no, que ocultos cuando se le está alimentando y se va adaptando lentamente a la vida silvestre. Pero también, Alejandro, tenemos casos como gatos o perros ferales, que de domésticos se desmontaron, digamos, ¿no? En Isla de Cedros son una amenaza para los venados, para los venados de la sierra, porque los perros se hicieron domésticos, pero se hicieron un tanto ferales, se les dice, un tanto silvestres y resulta terminan siendo una amenaza para la vida silvestre. Otro comentario de Alejandro Muñoz de Morelos. Dice que debería no solo contemplar a las especies nativas y endémicas, sino también a los procesos ecosistémicos y al cambio climático, ¿no? Ese es un comentario hacia la ley. Y tenemos a Jorge Luis Granados Alcaraz. Pregunta, ¿qué papel tienen los insectos y la fauna que es considerada como fauna nociva Se en las cortó la ciudades? A ver, Alejandro, para que reacciones a estos comentarios. Sí, yo creo que la parte de los insectos ahora ha cobrado mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista de la polinización. Es clave. Entonces tenemos que propiciar, o sea, cuando hablamos de incrementar la biodiversidad dentro de las ciudades, no solamente tendríamos que estar contemplando especies nativas, diversidad de especies, sino también los tres estratos, el estrato arbóreo, el estrato arbustivo y el herbáceo. Y dentro del herbáceo, colocar especies que puedan favorecer a los diferentes insectos polinizadores. Y lo de la reintroducción, hay un caso muy exitoso allá en Chiapas sobre los cocodrilos o lagartos que se reproducían en el zoológico y después estaban siendo liberados en ciertas partes donde se estudiaba previamente y después se comenzó a extender a otros estados. Pero es un caso. Ahora, tanto así de que pudiéramos estar generalizando a todas las especies para liberarlas, creo que no sería lo correcto porque no todas tienen estas capacidades de adaptación después en la vida silvestre, sino habría que ver cuáles especies son las más aptas para poderlas liberar. Hay una pregunta más de Adelante. Héctor, perdón, Ventura. Dice, pregúntale al expositor qué opina sobre la desextinción del ejemplo del lobo terrible. A ver, Se cortó, ya no escuché bien completo. A ver, otra vez. Jessica, si lo puedes volver a repetir. Sí. ¿Es que se corta? ¿Se escucha cortado? Adelante, adelante. ¿Qué opina sobre la desextinción, el ejemplo del lobo terrible? En Chihuahua, ¿será? ¿El lobo gris? Así está la pregunta. Uh-huh. Hace muchos años, precisamente con el crecimiento, la expansión de los ranchos, se aplicó lo que le llamaban el rifle sanitario y acabaron prácticamente con el lobo mexicano. Y después hubo todo un esfuerzo, tanto en Estados Unidos como en México, para reproducirlos y reintroducirlos. Y en el zoológico de Aragón, en la Ciudad de México, hay ejemplares que están reproduciendo el lobo mexicano. Entonces, claro que tenemos casos de éxito y también tenemos casos de desastre, pues, ¿no? Pero en el caso del lobo mexicano, muy gradualmente, muy despacio, pero se ha ido recuperando la especie para poderla liberar después en las zonas silvestres y ya sin considerar una política que fue de exterminarlos con el rifle, por eso le llamaban el rifle sanitario, era matarlos prácticamente, ¿no? Este caso, creo que hay otra pregunta de Sandra Millán.
Dice, ¿qué opinas sobre el reciente caso de la especie de lobo terrible que fue creada por manipulación genética por una empresa de biotecnología? Me El del imagino que se guardo, ¿no? complementa. El lobo guardo, que están anunciando ahora de que ya lograron ese, y hay 3 ejemplares, una hembra y 2 machos. Pues siempre ha sido una intención de la parte de la bioingeniería, ¿no? Y yo creo que habría que tomar mucho cuidado y comparándolo contra, digamos, lo que se acaba de legislar en relación al maíz transgénico, ¿no? Pues ya se legisló para que se protejan las especies de origen mexicano del maíz. Ya nos entró al tema de la discusión del comercio, si se debería o no impedir la entrada del maíz transgénico a México, pero básicamente lo que se protege es lo que se tiene que cultivar dentro de México. Entonces hay una desconfianza en torno a los procesos de bioingeniería, tanto en plantas como en animales, y en este caso los del lobo guardo, ¿no? Yo también desconfiaría. Yo Creo que creo que por aquí hay, nos acompaña ya la adelante, doctora Isareli. Isareli, Hola, muy buenas noches. Sí, los estoy siguiendo con mucha atención. Todos los híjole, comentarios y la presentación de Alejandro, como siempre, extraordinaria. Y bueno, solamente en aportación a todo lo que han comentado, pues es muy valioso ahora tener una propuesta de una ley general para biodiversidad, aunque varias entidades federativas como el Estado de Querétaro y por el gran liderazgo del maestro Angulo, pues se tiene una ley de biodiversidad. Y, y se mencionaba, ¿no? Por ahí en comentarios, si ya la LGPA regula aspectos sobre biodiversidad, ¿para qué tener una ley general? Y en mi opinión, quisiera compartirles que es justificable porque precisamente con la reforma constitucional que se acaba de publicar en el mes de marzo sobre los transgénicos, se habla de un término muy importante que es la bioseguridad. Y eso transforma el derecho en un nuevo enfoque, que es el bioderecho. Y por supuesto, acciones bioéticas que tienen que regularse en los aspectos de la propia norma, en donde son precisamente estos principios de prudencia que salvaguardan la prudencia y la toma de decisiones íntegras, los que propiciarían estos excesos, como el caso del lobo terrible, ¿no? Que se acaba de mencionar, esta manipulación genética para tener una especie que en su momento pues va a estar llamada a la extinción porque no tiene ya un hábitat donde prevalecer. Entonces, es la misma empresa la que se pronunció por haberlos creado, pero después haberlos exterminado porque pues no hay un hábitat específico donde puedan desarrollarse. Y la biodiversidad forma una situación muy particular, específicamente Costa Rica lo legisló en su ley sobre biodiversidad. Y Costa Rica, sabemos que el 34% de su territorio son áreas, viven precisamente de elementos de la naturaleza, dejemos llamarle desde este enfoque biocéntrico del bioderecho recursos naturales y pasemos a hablar de elementos de la naturaleza, porque seguimos hablando del enfoque del patrimonio natural desde la propiedad y la riqueza como un indicador de riqueza del Estado, pero tenemos que avanzar un poco más a esta perspectiva del derecho, que no solamente los recursos naturales miden la riqueza de un país, sino también propician la existencia humana en todas sus formas. Y aquí, dentro del enfoque del bioderecho, se tutela un valor universal que es la vida en todas sus formas, tanto de las especies como de las acciones prudentes para tener la bioseguridad con organismos genéticamente modificados, que sí es una competencia exclusiva de la Federación y no de los estados. Ya lo señala controversia constitucional en Yucatán sobre transgénicos, precisamente un estado libre de transgénicos, y la Corte señaló que es una competencia exclusiva sobre la Federación. Y quería señalar esto porque la propuesta que se pone ahora acá en el seminario
tendría que estarse construyendo desde este nuevo enfoque, ¿no? Desde el bioderecho, y donde ahora llama mucho la atención que esta regulación constitucional en el tema de transgénicos, del maíz transgénico y su eliminación de los mismos, se hable de bioseguridad, en el cual reposiciona a la biodiversidad para que nosotros le demos una protección mucho más amplia. ¿Ameritaría tener una ley especial y sacarla de la LGPA? Sí. ¿Debería de espantarnos? No, porque muchas personas, o ha habido muchas iniciativas en que se hagan códigos ambientales. Y la única función de un código ambiental es engargolar todas las leyes y ponerlas en un solo paquete, ¿sí? Y esto lo estableció Napoleón Bonaparte cuando sacó el primer código en su regulación, pero tenemos que estar muy atentos porque en las leyes especiales, que son las leyes generales en materia ambiental, cada una tiene instrumentos de gestión y de control que no se parecen a la naturaleza de otra ley. Pongo un ejemplo. Tenemos un paquete de normas que son, digamos, de la agenda verde, que podría ser agua, aire, obviamente vida silvestre, forestal, que son nuestras legislaciones actuales, y tenemos otro paquete de legislaciones que regulan la agenda gris, cambio climático, residuos, ruido. Entonces los instrumentos de gestión no se parecen. No se parecen porque tienen dos fines totalmente distintos. Uno es el saneamiento, ¿sí? Y obviamente la regulación o la prevención de la contaminación como primer fin, y vinculado, por supuesto, a la preservación de los elementos naturales. El fin ahorita que está en la legislación primero es preservar y conservar para un aprovechamiento sustentable. Pero el enfoque del bioderecho ahí, vamos a hacer 11,000 billones de personas para el 2050, y ahora tenemos que incrementar el patrimonio natural. Entonces, no nos van a dar la biodiversidad, los elementos de la naturaleza no nos van a dar. ¿Qué hacemos para incrementar el patrimonio? Ah, pues ese es un nuevo enfoque de una posible ley de biodiversidad que salga de este derecho humano a un ambiente sano, que se tutele su derecho con una ley especial y que tenga este enfoque de bioseguridad, bioderecho, incremento del patrimonio natural y ¿por qué no una redirección total de los programas de ordenamiento ecológico territorial? Y ya lo mencionaba ahorita en las preguntas uno de los participantes, con un enfoque de justicia climática, porque no podemos seguir ordenando el territorio con un enfoque que no se tenía antes, que era el cambio climático, y ahora no podemos estar aprovechando áreas que en su momento son de alto valor ambiental, que no solamente dan resiliencia ecosistémica y humana, sino que van a permitir la existencia humana, ¿no? Y que van a evitar el desplazamiento forzado interno y que van a evitar específicamente que tengamos poblaciones marginadas y en pobreza con una mayor vulnerabilidad por efectos del cambio climático. Yo sí estaría a favor de la propuesta que plantean aquí, que han planteado los ponentes, el maestro Zavala y el maestro Angulo, pero estaría también abierta a este diálogo de una integración de una legislación con un nuevo enfoque. No podemos seguir haciendo leyes ambientales desde el enfoque antropocéntrico para proteger a la persona solamente, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá y salvaguardar el enfoque de una protección de una sola salud, de que cuando cuidamos al planeta, protegemos a las personas y no al revés, ¿no? Que el indubio pro natura sea el principio rector que no contradice al principio pro persona y que de verdad garantice el aprovechamiento sustentable, equitativo, incluyente y justo de lo que es la biodiversidad. Y pues muchas gracias, Alejandro, por abrirme No, el espacio y un gusto. no, Isareli, no te puedes decir así nomás, ¿eh? O sea, creo que tienes mucho más claridad de la que nosotros hemos tenido en mucho tiempo y entonces te quiero comprometer al aire para que nos regales una sesión de esto que ahorita nos ametrallaste y nos dejaste como conejos nomás viendo la lucidez y pudieras platicarnos esto y que tiene muchos hilos de dónde irle jalando con la claridad que tú lo ves
para que en una sesión del seminario nos ayudes a tener mayor claridad en esto. ¿Te parece? En tu agenda, desde luego, en tu agenda, cuando tu agenda lo permita. Con- Claro, con muchísimo gusto. Y además esto que digo, pues no es algo nuevo, el maestro No, Angulo lo ha venido también impulsando en el estado de Querétaro con la legislación de biodiversidad, con la ley de apicultura, o sea, con un enfoque de sí, protección, a lo mejor no se ha dicho con esas palabras, ¿no? sí, Con el ya. tema del Ujú, bioderecho, pero realmente va para allá, ¿no? ¿Por qué también una ley general para la biodiversidad? Porque en esta diversidad biológica, en todos los estados, pues tenemos ecosistemas distintos. Tenemos especies endémicas que solamente, o sea, hay en cada entidad y que necesitan una protección especial. Tenemos también que tener un enfoque de erradicar las especies invasoras en cada entidad, pero para eso hay que generar, como lo dice la ley del Estado de Querétaro, pues una biomasa que esté sí. acorde con el patrimonio natural de la entidad, ¿no? Estábamos inmersos de palmeras, en una avenida y no somos playa pero somos semidesierto, o sea, sí, esto lo decían los agraristas, defensores de la naturaleza de 1916. Decían, absurdo, secar ríos, sembrar enequén en Yucatán. O sea, ¿qué decisiones estamos tomando? De verdad, lo estamos tomando desde este enfoque de protección a la vida, ¿sí? Para propiciar la vida. Pues, si estamos en el semidesierto, pues su vegetación del semidesierto, ¿no? Dile a la gente que cuando pase por el cerro y lo vea seco, es así la biodiversidad. Pero cuando sea verano va a estar reverdecido. No quiere decir que no tenga una función, sino que necesita menos agua, ¿no? Por eso vivimos en Querétaro así. Entonces, creo que con todo gusto puedo hablarles, si gustan, de lo que es el bioderecho y el nuevo enfoque biocéntrico de la norma ambiental porque todavía tenemos muchas legislaciones antropocéntricas y se enfocan en la persona, ¿no? Y ahora tenemos que replantearnos que no somos lo más importante, no somos el centro del planeta, ¿no? O sea, las personas hemos dañado al planeta y le devolvemos y le debemos a las futuras generaciones un enfoque en donde tengamos una corresponsabilidad solidaria, ética y justa para que los demás gocen de lo que nosotros hemos destruido. Gracias, gracias por la claridad con la que nos dices las cosas. Te esperamos aquí una sesión en cuanto lo agendes, tu agenda lo permita, junto con Cristina Villeda, que lleva este programa, esta coordinación. Nos vamos a ver aquí otra vez. Muchas gracias, Seguro que sí. Isareli. Gracias, gracias, maestro. Gracias. Alejandro Angulo, ¿con qué te quieres despedir, por favor, Alejandro? Bueno, antes que nada agradecerle a Isareli. Hizo un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros. Hoy viajó a la Ciudad de México y regresó. Wow. Ayer que comentaba con ella de que nos echara la mano con toda su visión, sus propuestas, que son siempre muy atinadas, pues hizo este esfuerzo y le agradezco mucho a Isareli, no solamente el esfuerzo físico, sino también todas sus aportaciones que son importantes. Ya hubo varias preguntas de si hay textos de bioderecho que recomienda, etcétera, y qué bueno que Carmelo lo va a retomar para otra sesión del seminario. Yo solamente me quedo con, hubo dos preguntas que me llamaron la atención ahorita que leí. Una de Nuevo León que decía, si aquí todo es industrial, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no importa, también Querétaro básicamente se industrializó. Tiene mucho territorio natural, pero digamos, en donde está concentrada la mayor parte de la población en la zona metropolitana, pues es industrial. Y aún así se tendría que estar trabajando. Ahora se va a construir lo que le llaman el Cabildo Metropolitano para poder homogenizar ciertas políticas, sobre todo en materia ambiental, para los 4 municipios de la zona metropolitana. Y había otro comentario que decía que la causa principal de la fragmentación es la geopolítica.
Seguramente en algunas partes del país sí, aquí en Querétaro ha sido los cambios de uso del suelo y el crecimiento de la mancha urbana lo que ha propiciado el fenómeno de la fragmentación. A lo mejor en otras partes, la geopolítica, la creación de nuevos municipios, etcétera, es lo que ha provocado el fenómeno de la fragmentación, pero en Querétaro han sido los cambios de uso del suelo y el crecimiento de la mancha urbana. Alejandro, gracias, realmente agradecidos. El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable que organiza la CONCANACO, las cámaras de comercio, servicios y turismo del país, a través del SIGA. Te agradecemos muchísimo tu aportación aquí, y a Isaireli, pues mucho más por el esfuerzo que hizo de estar corriendo para rescatarnos con estos temas que la vamos a esperar aquí en otras ciudades. Muchas gracias. Un abrazo hasta Querétaro. Muchas gracias, maestro. Y bueno, hicimos todo lo posible. La autopista es un poco traicionera, pero aquí estuvimos compartiendo esto con todo gusto. Lo hacemos en otra sesión. Y bueno, no hay que olvidar lo siguiente: si nosotros no garantizamos la calidad del medio ambiente, del ambiente, la vida y la salud de las personas no puede ser plenamente garantizado. Entonces, no hay que seguir comprometiendo ya no las inversiones, ya no el desarrollo, ya no solamente el crecimiento. No hay que comprometer la vida, porque nos estamos metiendo en un límite planetario que nos está llevando a la extinción. Y lo hemos visto con pandemia. El planeta se regenera cuando nosotros nos ponemos en paz, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de incrementar este patrimonio para la justicia social de las próximas generaciones. No podemos vivir encima del otro, sino del lado del otro. Y aquí también, en esta visión justa e incluyente, hay riqueza, pero desde la responsabilidad social. Gracias, Isaireli. No te canses, por favor, de decirnos las cosas con la claridad que nos las dices, hasta que podamos entenderlo mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Nos vemos noches. el próximo Hasta miércoles. luego. Hasta luego. Gracias a quienes nos Jessica, acompañaron. muchas gracias por todo. Adiós, Gracias. amigo, te quiero mucho. Bye. Te esperamos el próximo miércoles con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Te esperamos el próximo miércoles con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.